Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 que se propuso en julio de 2021 en convocatoria extraordinaria en la Comunidad Autónoma de Cataluña para el acceso a la universidad. Comenzamos con el primer ejercicio que dice que se da un sistema de ecuaciones lineales que depende de un parámetro k. Aquí tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Discutir el sistema para los diferentes valores de k. Bien, para la discusión de un sistema vamos a utilizar el teorema de Ricci-Frobenius, que establece la compatibilidad del sistema en función de la igualdad o desigualdad de los rangos de la matriz principal y la matriz ampliada. Para ello vamos a escribir el sistema en forma matricial, en la forma A por X igual a B, donde la matriz A o matriz principal es la matriz de los coeficientes de las incógnitas. En este caso es 1K1, K11 y 131. La matriz columna X es la matriz de las incógnitas, en este caso X y Z, y la matriz B, que es otra matriz columna, es la matriz de los términos independientes, en este caso 3 más K, 4 y 5. Esa sería la matriz B. Y vamos a estudiar el rango de la matriz principal y el rango de la ampliada en función de K y establecer las comparaciones correspondientes para determinar la compatibilidad o incompatibilidad del sistema. Así que para el rango de la matriz A vamos a estudiar en primer lugar el determinante de A. Y el determinante de A lo hacemos por la regla de Sarrus. Me queda 1, 1, más K, más 3K, menos 1, menos K cuadrado, menos 3. Haciendo aquí estas sumas con los términos semejantes, pues me queda menos K cuadrado más 4K más 3. Este sería el determinante de la matriz principal. Sabemos que aplicamos la definición de rango en función del orden del mayor menor no nulo que se puede encontrar dentro de la matriz. Sabemos entonces que si el determinante de A es distinto de 0, hemos encontrado en A un menor de orden 3 no nulo, o sea, cuyo determinante es distinto de 0 y por tanto el rango sería 3. Así que todo va a girar en torno al hecho de que este determinante sea 0 o sea distinto de 0. Así que voy a ver para qué valores es 0. Entonces, para qué valores esto es igual a 0 es resolver esta ecuación de segundo grado. Y esta ecuación de segundo grado, al resolverla, tiene por soluciones 1 y 3. Esto yo ya lo veo directamente, sin necesidad de utilizar la fórmula. Si no, vosotros utilizad la fórmula. ¿Por qué lo veo directamente? Porque el producto de las soluciones, 3, es el término independiente y la suma es el término de k cambiado de signo, siempre y cuando el coeficiente de k cuadrado sea 1. Por eso yo, al igualar a 0, aquí lo que hago es cambiar de signo todo para resolverlo ya de forma directa, ¿no? Bien, si no, repito, tenéis que utilizar la fórmula de la ecuación de segundo grado. Bueno, pues entonces aquí la casuística es si k es distinto de 1 y de 3, ¿qué ocurre? Este es el primer caso y el más general porque es el que más, evidentemente, más valores toma, pues toma infinitos valores. La única condición es que no k ni sea 1 ni sea 3. Y en este caso, si k es distinto de 1 y distinto de 3, el determinante de la matriz principal es distinto de 0. Si el determinante de A es distinto de 0, ya tenemos un menor de orden 3 no nulo, que es el propio A. Al tener orden 3, el rango es 3. Así que el rango de A es 3. ¿Y qué pasa con la ampliada? La ampliada es añadirle una columna a una matriz 3×3. Si la matriz, obteniendo una matriz 3×4, pero una matriz 3×4 a lo sumo tiene el rango 3. No puede tener rango 4, porque para que tenga rango 4 necesitaríamos encontrar dentro un menor de orden 4×4 y ese menor no existe. Así que encontramos un menor de orden 3 dentro de la ampliada. La propia A me sirve como un menor de orden 3 dentro de la ampliada, por lo tanto puedo afirmar que el rango de la ampliada es 3. Ahora aplicamos el teorema de Rouchet, que me dice que si los rangos coinciden y además coinciden con el número de incógnitas, que es este caso, porque tengo 3 incógnitas y el rango me da 3, el sistema es compatible determinado, es decir, tiene solución única. Entonces ya tenemos la primera discusión, que es que si k es un número que no sea ni 1 ni 3, el sistema tiene solución única. Vamos entonces ahora a los casos particulares. Los casos particulares van a ser k igual a 3 y k igual a 1. Así que ahora estudiamos el caso k. Empezamos por el caso k igual a 3. Y para el caso k igual a 3, como ahora ya es un valor concreto de k, puedo sustituir k por 3 en la matriz A y en la matriz B. Así que la matriz principal A, aquí la tengo, sustituyo k por 3. Sé que el determinante es 0, eso es algo ya que sé por el apartado anterior. Así que el rango no puede ser 3, porque los menores de orden 3, que en este caso solamente hay uno, que es la propia A, me da 0. Así que el rango no puede ser 3, tiene que ser inferior a 3.
Me pregunto si el rango es 2. Voy a comprobar que el rango es 2. Para afirmar que el rango sea 2, tengo que encontrar dentro de la matriz A un menor de orden 2 no nulo. ¿Y lo hay? Pues sí, hay muchos. En particular, puedo coger este que marco aquí. Este es un menor de orden 2 no nulo, porque el determinante de esta matriz es 1 por 1 menos 3 por 3, es menos 8, es distinto de 0. Así que puedo afirmar con toda seguridad que el rango de A es 2. ¿Y el rango de la ampliada? Bueno, pues voy a escribir la ampliada. Ahora la matriz ampliada, lo mismo, sustituyo K por 3. En la matriz A ya la tenía, sustituido por 3, y le añado la columna B, sustituyendo la K por 3. Y aquí hay que ver que los menores de orden 3 que son todos nulos o no, o ver si encuentro algún menor de orden 3 no nulo. Entonces voy a coger en primer lugar el menor de orden 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3 y 6, 4, 5. Aquí lo tengo, el 1, 3, 1, el 3, 1, 3, 6, 4, 5. El primer menor de orden 3 evidentemente no lo cojo porque es la propia A y sé que el determinante es 0. Entonces no me sirve, ¿no? Entonces hago este determinante. Este determinante me da 5 más 12, 17. 17 más 54, pues bueno, esto me da 17 más 54, 71, menos 6, menos 45, menos 12. Bien, haciendo esas operaciones al final... Bien, me da 8. Esto ya lo he hecho previamente y el determinante me da 8. Si este determinante me da 8, es distinto de 0. ¿Qué ocurre? Que he encontrado un menor de orden 3 dentro de la ampliada no nulo. Eso quiere decir que el rango de la ampliada es 3. Si el rango de la ampliada es 3 y el rango de la principal es 2, por el teorema de Rouchet, el sistema es incompatible porque los rangos no coinciden. Así que si K igual a 3, el sistema no tiene solución. Y vamos ahora al caso K igual a 1. Para el caso K igual a 1, la matriz principal A, ahora sustituyo K por 1, es esta. Y vamos a ver con el rango. ¿Existe algún menor de orden 3 donde el rango, puede afirmar que el rango es un menor de orden 2, perdón, donde no nulo, donde el determinante es distinto de 0? Bueno, aquí ya hay menos. Pero efectivamente podemos encontrar dos, por ejemplo, estos 4 elementos o estos 4 elementos. Así que aquí cojo estos, por ejemplo. Este es un determinante que me va al distinto de 0, porque es 3 menos 1, y es un menor de orden 2, así que el rango de A es 2. Sabíamos que 3 no era porque, repito, el determinante de A es 0. Entonces aquí el rango es 2. ¿Y la ampliada? Bien, pues para la ampliada... Aquí voy a ver los menores de orden 3 dentro de la ampliada. Observar una cosa, que si cojo la primera columna y la tercera columna, siempre me va a dar el determinante 0, por una propiedad de los determinantes que dice que si un determinante tiene dos filas o dos columnas iguales, el determinante es 0. Entonces, al tener dos columnas iguales, el determinante es 0. Así que puedo omitir aquellos menores de orden 3 que contengan a la columna 1 y que contengan a la columna 3. Entonces, solamente me queda por comprobar un menor, que sería el que no contiene, por ejemplo, el que no contiene repetida la columna 1. Entonces cojo la columna 1, la columna 2 y la columna 4. Los demás sé que me van a dar 0. Los demás determinantes sé que me van a dar 0. Bien, pues entonces hago este determinante. Si este determinante me da 0, y de hecho me da 0, todos los determinantes de orden 3 me van a dar 0. Ya no lo tengo que comprobar por el argumento que acabo de hacer. Así que el rango no puede ser 3. Esto quiere decir que el rango de la ampliada es 2 también. Si el rango de la principal y el rango de la ampliada es 2, el sistema es compatible, pero como es menor que el número de incógnitas, es compatible indeterminado, con un grado de libertad. Es decir, tiene infinitas soluciones y una de las incógnitas se le da libertad, a una de ellas, porque tiene un grado de libertad. ¿A la cual hay que darle la libertad? Pues ya veremos ahora en función del sistema que tenemos que resolver. Una vez que ya tengo discutido el sistema, vamos al apartado B, que me dice que lo resuelva para el caso K igual a 1, que sería precisamente el caso que acabo de estudiar ahora. Y para el caso K igual a 1, si el sistema es compatible indeterminado con un grado de libertad, voy a ver qué ecuaciones tengo que resolver. Para ello observo el menor de orden 2 que he tomado en A. Y el menor de orden 2 que he tomado A en la matriz corresponde a la segunda fila
y a la tercera fila que proviene de la segunda ecuación y la tercera ecuación. Entonces prescindo de la primera ecuación. Voy a trabajar solamente con la segunda y con la tercera. Y lógicamente con k igual a 1. Entonces tengo que trabajar con estas dos ecuaciones. X más y más z igual a 4, que es la segunda ecuación, y x más 3y más z igual a 5. Y ahora le tengo que dar la libertad a una de las incógnitas. ¿A cuál se la doy? Aquí se la puedo dar a cualquiera de ellas. Pero lo ideal siempre, y aquí hay que tener cuidado, siempre dársela, bueno, aquí a cualquiera de ellas miento. No se la puedo dar a cualquiera de ellas, ¿eh? No, porque si se la doy, si a la I no se la puedo dar. La razón es porque me queda un determinante 0 si se la doy a la I. Bueno, ¿cómo hacemos? Pues ir al menor de A, que vimos en A, y mirad qué incógnita no interviene en A. La incógnita que no interviene o qué columna no interviene en A, la tercera, y la tercera es la columna de la incógnita Z. Pues es esa, la que no interviene, es a la que le vamos a dar siempre el grado de libertad para asegurarnos de que no vamos a tener problemas. Entonces le vamos a dar a Z un valor real, alfa, le estamos dando libertad a Z. Entonces ahora Z le llamamos alfa y lo tratamos como si fuera una constante y por tanto lo vamos a pasar a los términos independientes, al lado de los términos independientes. Por lo tanto, la ecuación que me queda, el sistema que me queda ahora es x más y igual a 4 menos z, que es menos alfa, y x más 3y igual a z igual a 5, menos z, que es menos alfa. Y resuelvo este sistema ahora de dos ecuaciones con dos incógnitas. O sea, la z me ha desaparecido como tal incógnita, porque le he dado libertad y me queda un sistema en x y en y. Bueno, y ahora este sistema es muy fácil porque lo podemos hacer por reducción, por ejemplo. Si restamos las dos ecuaciones, las x se anulan y queda 3y menos igual a 2y, 5 menos 4 igual a 1 y menos alfa se anulan, queda que y es igual a un medio. Sale y igual a un medio de esa operación. Una vez que y es igual a un medio, despejo, por ejemplo, x en la de arriba, en la primera ecuación, y me queda, hago el 4 menos un medio, que sería 7 medios menos alfa, eso sería x. Y por último, z ya lo tengo, que es alfa, z es alfa. Z no tiene, es donde le hemos dado la libertad. Por lo tanto, la solución del sistema compatible indeterminado, aquí lo tengo, sería x igual a 7 medios menos alfa, y igual a un medio y z igual a alfa. ¿Hay infinitas soluciones? Sí, a medida que a alfa le vayamos dando valores. A medida que a alfa le damos valores, obtengo distintas soluciones que son las infinitas del sistema compatible indeterminado. Interpretación geométrica. Me dice que haga una interpretación geométrica, sí, en el caso k igual a 1. Bueno, si k es igual a 1, fijaros que la primera ecuación es es x más y más z igual a 4, que coincide con la segunda, x más y más z igual a 4. X más y más z igual a 4 es la ecuación de un plano. Entonces tengo dos planos, aquí tendría dos planos que son el mismo. Y el otro es otro plano que se cortan con el primero, digamos con el anterior, que es el mismo, en una recta. Eso sería cuya ecuación, la ecuación de esta recta roja donde se cortan los dos planos, estas serían las ecuaciones paramétricas. Sería x igual a 7 medios menos alfa, y igual a un medio y z igual a alfa. Eso sería la ecuación paramétrica de dicha recta. Esa sería la interpretación geométrica del sistema. Bueno, pues pasamos al segundo ejercicio. Me dan una función, 4 partido por x, calcula la ecuación de la recta tangente a la función en el punto de abscisa x igual a 1 y encuentra también la ecuación de la recta normal a dicha función en dicho punto. Bueno, recordar que la ecuación de la recta tangente a una función en un punto viene dado por la siguiente expresión: y menos f del punto de 1, y menos f de 1, igual a f' de 1 por x menos 1. Siempre es y menos la imagen en el punto, igual a la derivada en el punto, que es la pendiente de la recta tangente, por eso es f' de 1 aquí, por x menos el punto 1. Y la ecuación de la recta normal es exactamente igual, pero lo que cambia es la pendiente. Y en vez de multiplicar aquí por f' de 1, hay que multiplicar por la pendiente de la perpendicular, que sería menos 1 partido por f' de 1. Es la inversa. La pendiente es menos 1 partido por m para la normal. Recordar que la tangente y la normal son dos rectas perpendiculares y por tanto el producto de sus pendientes tiene que ser menos 1, que es una de las características de las rectas perpendiculares. Bueno, pues hay que saber estas dos expresiones. Una vez que sabemos estas dos expresiones, lo que vamos a calcular es quién es f de 1. Lo primero, bueno, f de 1 es obvio que es 4 partido por 1, es 4.
y vamos a calcular f' de 1. Antes de calcular f' de 1 vamos a calcular la derivada en general en x, y la derivada de x es la derivada de un cociente, es la derivada de 4 partido por x, que es la derivada del numerador, que es 0 por el denominador sin derivar, 0, menos la derivada del denominador, que es 1 por 4, menos 4, de ahí ese menos 4 partido por el denominador al cuadrado. Sería menos 4 partido por x al cuadrado. Pues ¿cuánto vale la derivada en 1? La derivada en 1 vale menos 4 entre 1, vale menos 4. Una vez que tenemos la derivada en la función en 1 y la derivada en 1, ya tengo todas ya tengo las dos expresiones. Entonces, para la recta tangente sería y menos 4 igual a la derivada menos 4 por x menos 1. Y para la recta normal sería y menos 4 igual a menos 1 partido por menos 4, que es un cuarto, por x menos 4. Si quiero, aquí hay un error, aquí me he equivocado, aquí no es x menos 4, evidentemente, es x menos 1, es un error, y si quiero, esto ya podría quedar así, y si quiero expresarlo en forma explícita, despejo la y, al despejar la y aquí me queda y igual a menos 4x más 4 más 4 más 8, correcto, y aquí quedaría y igual a un cuarto de x, y aquí sería menos un cuarto por menos, aquí como era menos 1 es menos un cuarto más 4. Este 3 es incorrecto. Aquí sería menos un cuarto o 4 menos un cuarto. 4 menos un cuarto sería 4 menos un cuarto son 15 cuartos. Aquí quedaría 15 cuartos, no 3, ¿eh? Eso es un error. Bien, que es derivado de que aquí en vez de x menos 4 tiene que ser x menos 1. Fijaros que evidentemente es un fallo que se ha deslizado ahí. Bien, pues ya tenemos entonces la ecuación de la tangente y la ecuación de la normal. Ahora el apartado B me dice, haz un esbozo de la gráfica de la curva y f de x y de la recta 4x más igual a 8. Bueno, la curva 4 partido por x, sería esta curva verde que está aquí. Esto dais valores, además veis que x, el eje de las y es una asíntota vertical, x igual a 0, bueno. La ecuación de la recta tangente 4x más igual a 8, dando valores, puse esta recta negra que aparece aquí, que efectivamente, como podéis comprobar, es tangente en el 1. Este es el 2, aquí está la unidad 2, donde corta el eje de la unidad 2, por tanto esto es el 1. Y la recta x igual a 3, que es la que me habla aquí de la recta vertical, es la recta roja. Y me pide que calcule el área delimitada por estas dos gráficas, el eje de abscisa y la recta vertical. El eje de abscisas, estas dos gráficas y la recta vertical, es esta curva sombreada que aparece ahí. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Para hallar el área de una curva con respecto al eje de para hallar el área encerrada entre dos curvas, siempre es la integral entre los límites correspondientes de integración, de la que está por encima menos la que está por debajo. Aquí observamos que en esta área por encima siempre está la verde, la ecuación, la función 4 partido por x, pero por debajo hay dos. Hay un tramo donde está la recta tangente, que está dividido, y hay otro tramo donde está el eje de las x, que es estos dos tramos están divididos por esta línea marrón aquí intermedia. Entonces el área no la puedo hacer de una sola tacada, tengo que hacerla sumando esos dos trozos. ¿Cuál es el primer trozo? El primer trozo es la integral desde 1 hasta 2 de la función que está por encima, que es 4 partido por x, menos la que está por debajo, que es la recta. Así que sería esto. Sería 4 partido por x menos la que está por debajo, de ahí que le cambie a la ecuación. Bueno, la ecuación es y igual a menos 4x más 8, despejando la y le tengo que cambiar de signo porque tengo que restarla. Bien, y ahora el otro tramo es la que está por encima, es 4 partido por x, y la que está por debajo es el eje de las x, que es igual a 0, ya no hace falta escribir nada, simplemente sería la integral desde 2 hasta 3 de 4 partido por x. Eso sería el área pedida. Y ahora, pues nada, tenemos que hacer la primitiva de esta expresión, que sería 4 logaritmo neperiano de x más 2x al cuadrado, menos 8x para entre 1 y 2, entre los límites de integración 1, 2 más, y la integral de 4 partido por x es 4 logaritmo de x entre 2 y 3. Aplicamos la regla de Barrow, evaluamos aquí todo esto en 2 y luego menos la diferencia en 1, y obtenemos este primer paréntesis y evaluamos en 2, y al evaluarlo en 1 me queda 2 menos 8, más, y ahora 4 logaritmo de x lo evaluamos en 3, de ahí que me quede 4 logaritmo de 3, menos, y lo evaluamos en 2, 4 logaritmo de 2. El 4 logaritmo de 2 y el 4 logaritmo de 2 aquí se anulan, por ejemplo,
Y al final me queda aquí un menos 8 que me queda en esta suma con un más 8 aquí también se anulan y me va a quedar un menos 2, 4 logaritmo neperiano de 3 menos 2, es lo único que me va a quedar ahí ya solamente. Entonces esto es el resultado final y si queréis dar el valor decimal, pues con la calculadora calculáis el logaritmo de 3, lo multiplicáis por 4, le restáis 2 y el resultado es 2,39 unidades cuadradas de superficie en el sistema de referencia ortonormal que estoy trabajando, o sea, el sistema de ejes cartesianos que estoy trabajando. Bien, pues eso sería el área pedida. Y vamos con el siguiente ejercicio. En R3 se dan los puntos, me dan 4 puntos, donde uno de ellos tiene un parámetro t desconocido, que me dicen que es un valor real, y me dicen para qué valor de t los 4 puntos son coplanarios, es decir, me están pidiendo para qué valor de t los 4 puntos están en el mismo plano. Este ejercicio se puede hacer de dos formas. Yo lo voy a hacer de dos formas. El método 1 es el siguiente. Voy a considerar los vectores, es decir, si los 4 puntos están en el mismo plano, los vectores AB, AC y AD también los puedo situar como vectores libres en el mismo plano. Entonces están en un plano de dimensión 2. Por lo tanto, los tres vectores no pueden ser linealmente independientes, sino que van a ser dependientes. Es decir, tres vectores en un espacio de dimensión 2, como es un plano, son siempre linealmente dependientes. Así que eso quiere decir que el determinante formado por las filas cuyas componentes son dichos vectores tiene que ser nulo, porque si no fuese nulo, si el determinante no fuese nulo, el rango sería 3. Y yo lo que tengo que demostrar es que el rango es 2. Es decir, el rango tiene que ser inferior a 3. Y para demostrar que el rango es inferior a 3, lo que acabo de decir, que el determinante tiene que ser 0. Porque si no, el rango, repito, sería 3. Así que hago este determinante. Y este determinante, ahora lo hago por la regla de Sarrus, me da 2 más t menos 1. Lo igualo a 0. Y me queda t más 1 igual a 0, de donde t es igual a menos 1. Y ya tendría resuelto el apartado A. Para que los 4 puntos sean coplanarios, t tiene que ser menos 1. El método 2 es el siguiente. Cojo los puntos A, B y C, que los conozco, no tiene ningún parámetro, y calculo la ecuación del plano que los contiene. Y luego calculo t para que el punto D esté en dicho plano. De esa manera sé que los 4 puntos están en el mismo plano, en el plano que pasa por A, por B y por C, o que contiene A, B y C. ¿Y cómo 3 puntos determinan un plano? Pues cojo un punto cualquiera, voy a coger el punto más fácil de los 3, el B, que es el 0, 0, 1, y cojo como vectores, cojo el AB y el AC, por ejemplo, el AB y el AC, para dirigir dicho plano. Claro que AB y AC tienen que ser independientes, pero bueno, esto enseguida veo que AB y AC son independientes porque AB ya lo hemos calculado aquí. AB es menos 3 menos 1, 0 y AC es 1, 0, 1, son independientes porque ya se ve que no son proporcionales. Bueno, no lo dije al principio, pero para tomar el vector AB sabéis que son las componentes de las coordenadas de B menos las coordenadas de A, se restan, ¿no? Las del extremo menos las del origen para hallar las componentes del vector. Bueno, pues una vez que ya tengo determinado el punto y los dos vectores, el plano que es el desarrollo de este determinante igualado a 0. El determinante es x menos 0 del punto y menos 0 del punto y z menos 1 del punto B. Y luego las componentes del vector AB, que era menos 3 menos 1, 0, y del vector AC, que era 1, 0, 1. Lo igualo a 0 y hago el desarrollo de este determinante por los adjuntos de la primera fila, por ejemplo. Si lo queréis hacer por la regla de Sarrus, pues también sin ningún problema. Y al hacer este determinante voy a obtener esta ecuación. Y esta ecuación es la ecuación del plano que pasa por los puntos A, B y C. Como yo quiero que D sea coplanario con A, B y C, entonces el punto D tiene que estar en este plano. Para que el punto D esté en este plano, el punto D tiene que verificar la ecuación del plano. Es decir, que si sustituyo X por 1, Y por 1 y Z por T, me tiene que dar 0. Así que es lo que voy a hacer. Si D pertenece al plano, menos 1 más 3 por 1 más Z ahora es T, más t menos 1 tiene que ser igual a 0, de donde queda que menos 1 menos 1 menos 2, menos 2 más 3, 1, t más 1 igual a 0. Si t más 1 es igual a 0, t tiene que ser menos 1. Evidentemente me tiene que dar el mismo resultado que en el método anterior. Y aquí estas son las dos formas de ver que 3 puntos son coplanarios.
Y vamos con el apartado B. El apartado B me dice que encuentre el valor de t para que el tetraedro irregular que forman los 4 puntos tenga un volumen de 5 unidades cúbicas. Y aquí aún me dan la fórmula del volumen del tetraedro definido por 3 vectores. Bueno, los vectores eran los que tenía al principio, AB, AC y AD, que son los que van a determinar el tetraedro irregular. Y entonces el volumen es un sexto del producto mixto. También, aquí no me habla del producto mixto, pero el determinante de la matriz formada por 3 vectores es el producto mixto de dichos vectores. Entonces yo lo voy a indicar así: volumen es un sexto del producto mixto. Ahora, del valor absoluto, además. ¿Cómo se calcula el producto mixto? Pues lo que me dice aquí el problema, es el determinante de la matriz formada por los 3 vectores. Entonces es igual a un sexto. Aquí porque pongo 2 barras, aquí pongo porque dentro hago el determinante, y si el determinante me diese negativo, tengo que tomarlo en valor absoluto. Tengo que tomarlo en valor absoluto porque el volumen tiene que ser positivo. Si el determinante me da negativo, no me puede dar un volumen negativo. Esa es la razón, y es importante utilizar el hecho de que hay un valor absoluto ahí que hay que tomar. Bueno, pues nada, hacemos el determinante interior, hacemos el determinante y me queda, ya lo hicimos en el apartado A, recordar que el determinante lo hicimos en el apartado A cuando hicimos el método 2, y me daba t más 1, no, perdón, cuando hicimos el método 1 me daba t más 1 el determinante. Entonces esto me da un sexto pero ahora sería t más 1 en valor absoluto. Esto tiene que ser igual a 5, así que igualo a 5 el volumen. Y el 6 que está dividiendo pasa multiplicando. Queda que el valor absoluto de t más 1 igual a 30. Si el valor absoluto de t más 1 es igual a 30, aquí pueden ocurrir dos cosas, que son que t más 1 sea 30, cuyo valor absoluto es 30, o que t más 1 sea menos 30, cuyo valor absoluto también es 30. Entonces tengo estas dos posibilidades. De la primera posibilidad tengo que t es igual a 29, y de la segunda posibilidad que t es igual a menos 31. Pues aquí hay dos soluciones para el problema. Entonces aquí tener cuidado, porque la tendencia es siempre a tirarse al t más 1 sin valor absoluto, y saldría 29 como solución. También tiene la solución menos 31, tiene dos soluciones. Bien. Pues pasamos al siguiente ejercicio. En la figura se muestra la gráfica de una función y me piden que represente de manera esquemática. Bueno, esquemática yo lo voy a representar de la manera esquemática lo mejor que pueda. La gráfica de la función derivada me dice ¿qué características tiene la derivada a partir de la gráfica de esta función? Bueno, ¿qué observamos en f? Primero, observamos que f tiene un máximo en 0. Un máximo relativo en 0 y un mínimo relativo en 1. Si tiene un máximo en 0 y un mínimo en 1, la derivada en 0 es 0 y la derivada en 1 es 0. Así que tengo lo siguiente. Primero, f presenta un máximo en 0, así que la derivada en 0 es 0. Y presenta un mínimo en 1, así que la derivada en 1 es 0. Ya sé que la función derivada va a cortar al eje de las x en el 0 y en el 1, porque sus imágenes me dan 0. Más cosas que veo en la función que me pueden ayudar. Pues, por ejemplo, veo que la función es creciente desde menos infinito hasta 0 y vuelve a crecer desde 1 hasta más infinito. Si una función es creciente, la derivada es positiva, así que puedo afirmar que la función derivada es positiva en este intervalo. Si la función es la derivada positiva, quiere decir que la derivada está por encima del eje de las x. La gráfica de la derivada está por encima del eje de las x. Y razono lo mismo con el decrecimiento. ¿Dónde la función decrece? La función decrece desde 0 hasta 1. Y entonces la derivada es negativa de 0 a 1. Entonces de 0 a 1 la función es negativa por debajo del eje. Por otra parte, también observamos lo siguiente, que la función es cóncava desde menos infinito hasta aquí, hasta 0,5, que es donde hay un punto de inflexión. En 0,5 se ve que hay un punto de inflexión de f, y es cóncava. Si la función es cóncava, la segunda derivada es negativa. Y si la segunda derivada es negativa, la función f' es decreciente, porque ¿qué le ocurre a una función decreciente? Que su derivada es negativa. Entonces, si f' de x es decreciente, la derivada segunda es negativa. Entonces, la función f' es decreciente en el intervalo menos infinito 0,5. Y lo mismo para la convexidad. Es convexa en el resto de 0,5 más infinito, y tengo que la función es creciente en el intervalo 0,5 más infinito. Esto quiere decir que la función f' presenta un mínimo
en el punto 0,5, que es donde cambia de decreciente a creciente. En x0,5 la función presenta un mínimo. Bueno, pues ya tenemos ya podemos afirmar que la función derivada tiene este aspecto. Este sería este aspecto, fijaros. La primera condición, f' de 0 es 0, aquí está. F' de 1 es 0, aquí está. Luego presenta un mínimo en x, es creciente, la derivada es positiva, f' de x es positiva, ¿no veis? Desde menos infinito hasta 0, que está por encima del eje, y desde 1 hasta más infinito, aquí está. Y es negativa entre 0 y 1. Entre 0 y 1 la función derivada efectivamente es negativa porque está por debajo del eje. La función derivada es decreciente desde menos infinito hasta 0,5, aquí lo es, y luego crece desde 0,5 hasta más infinito. Bueno, pues esto va a ser un polinomio de grado 3 aproximadamente f, y esto va a ser un polinomio de grado 2. La derivada de un polinomio de grado 3 sabemos que es un polinomio de grado 2, ¿no? Bueno. Bien, eso entonces sería el apartado y para el apartado B me dan una función esta, y para que tenga un punto de inflexión en x igual a 1 medio y su derivada en dicho punto sea menos 3 medios. Pues vamos a ver, tengo la función g de x y las dos condiciones son que la primera es, bueno, primero voy a hacer la derivada, porque me habla de la derivada en dicho punto, y voy a hacer la segunda derivada porque tengo un punto de inflexión y eso viene caracterizado en la segunda derivada, ¿no? Entonces g' de x, escribo g' de x, 3x cuadrado más 2bx, y g segunda de x, que es 6ax más 2b. Y ahora las dos condiciones son, primera, tiene un punto de inflexión en x igual a 1 medio. Eso quiere decir que la segunda derivada en 1 medio es igual a 0. Esto es porque x igual a 1 medio es un punto de inflexión. Y la otra condición es que la derivada en 1 medio es menos 3 medios. La derivada g' 1 medio es menos 3 medios. De esta condición, ¿qué obtengo? Pues voy a la función segunda derivada y sustituyo x por 1 medio. Al sustituir x por 1 medio me queda 6 por 1 medio, 3a. 3a más 2b igual a 0. Y aquí sería sustituir 1 medio en la primera derivada. Sería 3 cuartos de a más 2 más b, 3 cuartos de a más b. 3 cuartos de a más b igual a menos 3 medios. Bueno, arreglando esto, quitando denominadores en esta segunda ecuación, me queda el siguiente sistema de ecuaciones. 3a más 2b igual a 0, que ya la tengo aquí en la segunda. Y esta, quitando denominadores, como os decía, me va a quedar, simplificando, me va a quedar 3a más 4b igual a menos 6. ¿Cómo resuelvo este sistema? Pues evidente, el resto la primera a la segunda, porque tengo 3a y 3a, y al restar me queda 4b menos 2b, 2b igual a menos 6. Entonces, si 2b es igual a menos 6, b es igual a menos 3. Si b es igual a menos 3, pues despejo a de aquí, por ejemplo, queda 3a igual a 6, a igual a 2. Bueno, pues esas son las soluciones del problema. Calcular a y b, para que la función le ocurra eso, pues a es 2 y b es menos 3. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Me dan una matriz de orden 3×3 en el que es un parámetro real. Encontrar para qué valores de a la matriz es invertible. La matriz es invertible cuando el determinante de a es distinto de 0. Entonces aquí voy a calcular el determinante de a y lo hago por la regla de Sarrus. Es a por a más 1 por menos a menos 3. A por a más 1 por a más 3. El menos a menos 3 es como si hubiera un menos que multiplica a más 3 y ese menos lo pongo aquí delante ya. Es igual, lo podéis hacer con el menos a menos 3 o con a más 3, le ponéis el menos aquí. Ahora, más a por a menos 1 por 2a más 1. A por a menos 1 por 2a más 1, más 0. 2 por 0, 0, 0. Ahora, menos, diagonal secundaria. 0 por esto, 0. A menos 1 por 0 por a, 0. Y ahora solamente la de secundaria me queda 2a por menos a menos 3. Vuelve a ocurrir lo mismo. El menos lo saco para afuera y sería 2a por a más 3. Pero como cambia de signo queda más. Todo queda más. Más 2a por a más 3, ¿no? Bueno, y ahora aquí, pues nada, con un poco de paciencia hacéis estos productos. Aquí hago menos a por a más 1 es menos a cuadrado menos a por a más 3. A por a cuadrado menos a por 2a más 1, y 2a por a es 2a cuadrado más 2a por 3 es 6a, 2a más 6a, 2a cuadrado más 6a. Bueno, y ahora vuelvo a hacer estos paréntesis y al final me queda todo esto. Todo lo que tenga cuadrado lo sumo, todo lo que tenga a lo sumo, y todo lo que no tenga ni a cuadrado también, porque que no es el caso, porque no hay. Aquí solo hay a cubo,
a cubos, a cuadrados y a. Entonces me queda a al cubo menos 3 al cuadrado más 2a, sería el resultado final del determinante. Aquí lo que se hace un poco pesado es hacer este determinante por las expresiones que tiene. Así que aquí hay que tener mucho cuidado, no equivocarse con las operaciones. Y una vez que ya tengo este determinante, lo que tengo que ver, yo que quería ver, dónde se anulaba o dónde no se anulaba. Bueno, pues lo igualo a 0 para ver dónde se anula. Entonces igualo a 0 ese determinante, y para resolverlo aquí, como no tiene término independiente, sacamos factor común a, y tiene las siguientes soluciones. Tiene a igual a 0 por un lado, que es este factor, y esta ecuación de segundo grado, igual a 0. Esta ecuación de segundo grado igual a 0 tiene por soluciones 1 y 2. Si lo hacéis por la ecuación de segundo grado, os va a salir 1 y 2. Si no lo veis, que aquí el producto del 1 y 2 es 2, que es el término independiente, el C, y el término de A es la suma cambiado de signo, 2 más 1, 3, ¿no? Entonces tiene tres soluciones, que son 0, 1 y 2. Conclusión, ¿para qué valores la matriz es invertible? La matriz es invertible para todos los números reales, excepto el 0, el 1 y el 2. Entonces puedo dejarlo así. A es invertible para todo x perteneciente a R menos el 0, el 1 y el 2. Bueno, ahora apartado B me dice, comprueba que para el caso A igual a 3 la matriz A es invertible. Bueno, la matriz A es invertible para el caso A igual a 3 por el apartado A, porque 3 es distinto de 0, de 1 y de 2, por lo tanto es invertible. Y resuelve la ecuación matricial A por X igual a B menos 3Y, siendo B esta matriz. Bien, pues vamos allá. Entonces cojo la matriz A, para A igual a 3, aquí la tengo. Sustituyo A por 3 y me queda esta matriz. Esto es A. Dice, demuestra que es invertible. El determinante de A es distinto de 0, es 6. ¿De dónde quito este 6? O bien lo hago de nuevas, o aprovecho que lo tengo en función de A, que era A cubo, A cuadrado, A, no me acuerdo ahora exactamente, lo tenía escrito de antes, y sustituyo ese valor de A por 3. Pues me tiene que dar 6. De las dos formas. Si el determinante de A es distinto de 0, ya sabemos que la matriz es invertible, aunque lo sabía por el apartado A ya, porque, repito, el caso 3 era un caso en que la matriz A era invertible. Bueno, y ahora vamos a resolver la ecuación. Para resolver la ecuación A por X menos B menos 3Y, lo que hago, voy a hallar la matriz inversa. Como es invertible, voy a hacer la matriz inversa de A porque voy a tener que utilizarla para resolver la ecuación. Entonces, porque tengo que multiplicar por la inversa para despejar la X. Entonces hago la matriz adjunta de A. Y la matriz adjunta de A sabéis hacer la adjunta. Por ejemplo, el adjunto del 3, sabemos que es eliminar la columna donde está el 3 y la fila, y hacer el determinante del menor que me queda, que en este caso es un menor de orden 2, que sería 4 por menos 6, menos 2 por 0, menos 24. Mantenerle el signo si está en la posición en la que la fila y la columna suman par, o cambiarle de signo si está en una posición donde la columna y la fila suman impar. Aquí, como está en la fila 1, columna 1 y suman par, 1 y 1 suma 2 es par, se le mantiene el signo. Bueno, y así sería con todos los demás elementos para hallar sus adjuntos. Una vez que tengo la matriz adjunta, hago la traspuesta de la adjunta. Es transponer, es cambiar filas por columnas o columnas por filas. Y por último, para obtener la matriz inversa, es dividir todos los valores de la matriz por el determinante. Entonces la matriz inversa es dividir todo por 6, obteniendo este resultado. Esta es la matriz inversa. Bueno, pues vamos a resolver la ecuación matricial. A por X igual a B menos 3Y. La X, para despejar, me molesta esta que está multiplicando. Para eliminar esta A, para quitarla de aquí, lo que tengo que hacer es multiplicar a la izquierda por A menos 1. Si multiplico a la izquierda aquí en este miembro por A menos 1, tengo que multiplicar a la izquierda este miembro por A menos 1 también. Es decir, que lo que tengo es que X he multiplicado por A menos 1 a la izquierda, y A menos 1 por A es la identidad por X es X, de ahí despejo X. Es igual a A menos 1 por la izquierda multiplicado por todo lo que hay aquí, por eso lo tengo que poner entre paréntesis. Bueno, pues A menos 1 ya lo he calculado, y ahora solamente me queda calcular B menos 3Y, pero recordar que, y es la identidad de orden 3, Recordar que la identidad de orden 3, al multiplicarlo por 3, me queda 300, 030, 003, si la multiplico por 3, ¿no? Entonces es restarle 3 a la diagonal de B solamente. Los demás me quedan igual, y aquí solo tengo que restar 3 a los elementos, al 6, al 5 y al 4. Entonces B menos 3Y me queda 3, 3, 3, porque le he restado el 3 aquí quedaría 2
2, 2, porque le resto 3 al 5, y 1, 1, 1, porque le estoy restando 3 al 4. Si no, lo hacéis aparte. Y a menos 1 lo vuelvo a escribir siempre en el orden en que está, ¿eh? A menos 1 a la izquierda, B menos 3i a la derecha. Hago el producto, ya sabéis cómo se multiplican dos matrices, aquí ya no lo voy a explicar, y el resultado final me va a dar este. Hacerlo vosotros antes de que el vídeo se acabe y lo comprobáis finalmente. Bueno, pues ya tendría el resultado de x. Vamos al siguiente ejercicio, me dan una función, que es un cociente de polinomios también, y me piden estudiar si tiene puntos críticos y en caso de que los tenga, justifique de qué tipo son. Bueno, al recordar que los puntos críticos son los puntos donde se anula la derivada, ¿eh? Así que lo primero que vamos a hacer es el dominio. El dominio de esa función es todo r menos el 2, que es donde se anula el denominador. A partir de aquí vamos a hacer la derivada para encontrar los puntos críticos. Y la derivada es la derivada de un cociente, que es la derivada del numerador, 3x al cuadrado, por el denominador sin derivar, x menos 2, menos la derivada de x menos 2, que es 1, es decir, menos, por el numerador sin derivar, x al cubo, partido por el denominador al cuadrado. Cuidado con este x menos 2, que no se va con ningún x menos 2 de aquí abajo, porque este x menos 2 solamente está en un sumando, no es factor común en el numerador, ¿eh? Bueno, entonces hacemos operaciones en el numerador y me queda 3x al cubo menos x al cubo, 2x al cubo, 2x al cubo menos 6x al cuadrado. Eso es lo que me queda en el numerador. Y el denominador es un cuadrado, nunca lo desarrolléis, dejarlo como cuadrado tal cual. Bien, entonces ahora vamos a ver dónde se anula la derivada. La derivada se anula, es igual a 0 cuando el numerador es igual a 0, cuando 2x al cubo menos 6x al cuadrado es igual a 0. Aquí sacamos factor común a 2x al cuadrado que multiplica x menos 3. Bueno, pues se anula en x igual a 0 y en x igual a 3. Esos son los dos puntos críticos que hemos encontrado. Estudiar si tienes puntos críticos, sí, los tiene. ¿Y cuáles son? El 0 y el 3. ¿Y ahora de qué tipo son? Los puntos críticos pueden ser extremos relativos o pueden ser puntos de inflexión. Para estudiar los puntos críticos, ¿de qué tipo son? Lo que vamos a hacer es la segunda derivada. Vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada es derivar la primera derivada, es el cociente. La derivada de un cociente, pues lo de siempre. Hacemos derivada del numerador, 6x al cuadrado menos 12x por el denominador sin derivar, que ahora es x menos 2 al cuadrado, menos el numerador sin derivar, 2x al cubo menos 6x al cuadrado, por la derivada del denominador, que es 2 por x menos 2, partido por el denominador al cuadrado. Ahora, como esto es un cuadrado es a la cuarta. Ahora aquí sí que se puede ir este x menos 2, con un x menos 2 aquí se pueden ir y con un x menos 2 en el denominador. Entonces, simplificándolo, al final me va a quedar esto, me queda x menos 2 al cubo en el denominador, porque se va uno de aquí con este de aquí y con este de aquí. Luego hago las operaciones y finalmente me queda esto. Y para el criterio de la segunda derivada lo que voy a ver es cómo es la segunda derivada en los puntos críticos. Entonces miro quién es f segunda de 0 es 0. Si la segunda derivada en 0, si la segunda derivada se anula, ahí hay un punto de inflexión. Y si la segunda derivada en 3 me da 18. Como es mayor que 0, es un mínimo, un extremo, y además es un mínimo relativo. Para estudiar el crecimiento y el decrecimiento, pues vemos en el dominio, que es en R-2, vemos cómo los puntos críticos me dividen el dominio en los siguientes intervalos. Empezamos en menos infinito, el primero nos encontramos el 0, y en menos infinito 0 voy a estudiar el signo de la derivada para ver si la función crece o decrece. Entonces en menos infinito 0 cojo un punto cualquiera, el menos 1 por ejemplo, y lo sustituyo en la derivada. Y resulta que al sustituir la derivada me da negativo, con lo cual la función es decreciente en ese intervalo. Del 0 pasamos al siguiente, del 0 al 2, que es el que nos encontramos ahora, que es el punto que lo tenemos que extraer porque no está en el dominio. Entonces entre el 0 y el 2 pues podemos tomar el 1, y la derivada en 1 también me da negativa, es decir, función decreciente. Aquí observar una cosa, al tratarse de 0 ser un punto crítico, al tratarse de un punto crítico donde la función no me cambia, sino que se mantiene decreciente, eso quiere decir que en 0 hay un punto de inflexión. Esta es otra forma de caracterizar también los tipos de los puntos sin necesidad de hacer la segunda derivada, es decir, que podríais haberlos caracterizados con el crecimiento y el decrecimiento. Tiene que ser un punto de inflexión, porque si fuese un mínimo tendría que aquí ser creciente, ¿no? Y un máximo evidentemente no lo es tampoco, porque un máximo es donde cambia de creciente a decreciente. Así que es un punto de inflexión el 0. Eso es otra forma de verlo. Bien, seguimos. Del 2 pasamos al siguiente punto crítico, que es el 3, es decir, ¿qué ocurre entre el 2 y el 3? En el 2 y el 3 tomamos el 2,5 y al sustituir 2,5 me da negativo también. La función es decreciente.
Aquí no pasa nada. Aquí, al ser el punto de cambio donde cambia el 2, no podemos afirmar nada, porque el 2 es un punto que no está en el dominio. Entonces, no es recordar que el 2 no era un punto crítico, sino que era un punto que no está en el dominio. Entonces, aquí no ocurre nada, no hay nada que decir del 2. Y a partir del 3 sería el intervalo 3 más infinito. En el 3 más infinito cojo f' de 4, por ejemplo, lo sustituyo en la derivada y me da positivo. Entonces la función es creciente. Sin embargo, aquí sí, en el 3, que sí que está en el dominio, hay un cambio que pasa de decreciente, es decir, la función va hacia abajo, a creciente, que va hacia arriba. Entonces, evidentemente, ahí hay un mínimo relativo, que es en x igual a 3, que ya lo teníamos caracterizado anteriormente por el criterio de la segunda derivada. Esto quiere decir que si no queréis utilizar el criterio de la segunda derivada, utilizando el crecimiento y el decrecimiento, también podríais haber caracterizado los tipos de puntos, que eran el 0 y el 3. Bueno, pasamos al apartado B. El apartado B es comprobar que la ecuación f de x igual a 0 tiene una única solución en el intervalo menos 2, 1. Este es un típico ejercicio de Bolzano. Vamos a hacerlo. Bien, entonces escribimos en primer lugar la función. Aquí la tenemos y recordamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que los voy a necesitar. Aquí los tenemos y la función es continua en todo R salvo en el 2, porque el 2 no está en el dominio. En particular, es continua en el intervalo menos 2, 1. El 2, porque el 2 no está en este intervalo, así que es continua en todo el intervalo cerrado. Por otra parte, la imagen del menos 2, es decir, f de menos 2, es menos 2 al cubo, que es menos 8, entre menos 4. Menos 8 entre menos 4 es 2. Y la imagen del 1 es 1 entre 1 menos 2 menos 1, 1 entre menos 1 menos 1. La imagen del 1 es menos 1. Como tienen distinto signo a las imágenes, aplicamos el teorema de Bolzano y me dice que existe un punto perteneciente al interior del intervalo menos 2, 1, es decir, existe un alfa perteneciente al intervalo menos 2, 1 abierto, de forma que ese punto es una solución de la ecuación f de x igual a 0 o es una raíz de la función, como queráis llamarle, de tal manera que se anula la función, ¿no? F de alfa es igual a 0. La cuestión es demostrar que la solución es única, que aparte que no puede tener más que una sola. Pues es evidente que no. ¿Por qué? Porque en el intervalo menos 2, 1 la función decrece. Fijaros, de menos 2 hasta 0 era decreciente y de 2 a 1 sigue siendo decreciente. Y además en el 0, que es donde puede haber algún problema, era un punto de inflexión, por lo cambio ahí el decrecimiento no afecta para nada, así que sigue siendo decreciente. Entonces la curva pues os daría una cosa así. Aquí habría un punto de inflexión, sería desde menos 2, supongamos que el menos 2 está aquí, y toma la imagen 2 positiva, y el 1 toma la imagen menos 1 negativa, y el 0 era el punto de inflexión. Pues, como es siempre decreciente en ese intervalo, el punto es único, porque si tuviera otro punto donde se anulase entre menos 2 y 1, tendría que volver para arriba, tendría que haber un mínimo relativo, o si viene desde atrás, tendría que haber un máximo relativo, y no los hay. En el menos 2, 1 no hay tales extremos. Por lo tanto, la solución es, el alfa es único, ese sería el argumento, por ser la función decreciente en el intervalo menos 2, 1. Bueno, y con esto se acaba el ejercicio completo. Espero haberos sido de ayuda, perdonar los errores que se pueden haber deslizado, y os espero en el próximo vídeo.